Muy buenos días, preciosos hermanos. Les saludamos en esta mañana en el bendito y único nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Quisiera por favor que me acompañen cerrando sus vistas. Bondadoso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy las gracias por darnos el privilegio y el honor de poder en esta mañana dirigirnos a tus hijos a través de la exposición de tu palabra. Por favor, Señor, te ruego con todo el corazón que me ayudes, que bendigas la escritura que voy a leer, que la abras para mí y también para mis hermanos. En el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor, así te lo pido. Amén. Hermanos amados, si fueran tan amables de acompañarme abriendo sus escrituras en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos contentos por la oportunidad que Dios nos da de poder una vez más ponernos en contacto a través de esta transmisión. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, verso 40, dice: Empero, hágase todo decentemente y con orden. Una vez más, empero, hágase todo decentemente y con orden. Señor, acabo de leer tu bendita palabra. Te ruego, Señor, que derrames tu inspiración sobre ella y sobre mí, y que nos permitas, Señor, meditar acerca de esta escritura fundamental en lo que resta del tiempo. Bendice a mis hermanos que están al otro lado de la línea y bendíceme también a mí. En el nombre de Jesucristo, así te lo pido. Amén.
Hermanos, una vez más es un grande privilegio, un honor poder dirigirnos a ustedes a través de este espacio que el Señor nos ha provisto, a través de la señal de Facebook. Yo saludo a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Soy su hermano y servidor Jorge Escabarrosi Chacón, quien ahora les está hablando desde la tranquilidad de su hogar. El Señor colocó en nuestro corazón el que podamos dirigirnos al pueblo del Señor a través de este espacio y aprovechando la señal del internet, las bondades de este avance tecnológico que nos acerca, y si lo usamos de la manera correcta puede traernos muchos beneficios. Dios me dio la oportunidad el día miércoles en la noche de dirigirme a todos ustedes y hablarles acerca del daño colateral y cómo es las consecuencias que va a traer y está trayendo ya al mundo entero esta emergencia sanitaria que todos estamos sufriendo, y cómo es que las economías del mundo van a sufrir, cómo es que las familias van a sufrir, cómo es que va a aumentar la pobreza, la necesidad, el desempleo. Sin importar si encuentren o no la vacuna, el mundo entero no podrá evitar este daño colateral. Mirando los efectos que puede causar en el pueblo del Señor, vimos que después de más de 2 meses de encerramiento, es muy posible que el pueblo se haya olvidado de lo que es asistir a la iglesia. Y es natural, esto se puede observar. El hombre todo lo aprende por costumbre. Entonces hablé para ustedes, por la misericordia del Señor, del por qué tenemos que ir a la iglesia y cuáles son los beneficios que el creyente obtiene cuando va a la iglesia. Ayer, leyendo para ustedes algunos de los beneficios que obtenemos cuando vamos a la iglesia, puse mi atención en la escuela dominical. El día de ayer tuve el privilegio de dirigirme a los jóvenes de una congregación y hablarles lo importante que es la juventud en la estructura de la iglesia. Si es que hay un mañana, si es que hay un futuro, ellos son el mañana y ellos son el futuro. Si hay un área de la iglesia que nosotros debemos de cuidar, a la cual debemos darle nuestra atención, es a la juventud, como dicen, divino tesoro. Si nosotros desatendemos a la juventud, naturalmente los vamos a privar de dirección, los vamos a privar de la protección que ellos todavía necesitan. En esta mañana voy a hablarles por un momento acerca de la escuela dominical. Todo creyente del mensaje sabe que en una iglesia establecida hay 7 oficios que deben de estar en operación. Estos 7 oficios son el oficio del pastor, el oficio del pastor auxiliar o el pastor asociado, el oficio de los confiables o los síndicos, el oficio de los diáconos, el oficio del tesorero, el oficio de la escuela dominical y el oficio del programa de música. En una iglesia establecida, estos 7 oficios deben de estar operando. Naturalmente
que para llegar a la madurez se tiene que crecer. Usted no puede crecer si primero no concibe, no se forma y no nace. Entonces todo tiene que nacer. Hemos estado hablando, por la gracia del Señor, cómo es que el hermano Branham enseña que nosotros tenemos 3 hogares. El primer hogar donde vivimos somos nosotros mismos. Esta es una casa, un tabernáculo donde yo vivo, donde usted vive. La segunda casa o el segundo hogar donde nosotros vivimos es esta casa material en la que vivimos junto a nuestros seres queridos. Pero el tercer hogar que nosotros tenemos es la iglesia, como dice el hermano Branham, una iglesia hogar. Tenemos 3 hogares. En esos 3 hogares debe de haber un principio de autoridad. Sin autoridad, naturalmente se viene para abajo. Estoy sorprendido al mirar cómo es que el hermano Branham predicó el mensaje, el orden de la iglesia, casi por el año 1963. Y al observar esto, me pregunto, ¿por qué es que esperó tanto? La respuesta es obvia. Él esperó que la iglesia llegue a un nivel para que él pueda establecer el orden de la iglesia. El apóstol Pablo nos enseña y nos dice que todo lo que nosotros hagamos debe de ser acompañado con decencia y con orden. Naturalmente, Dios es un Dios de orden. En el principio, dice la Escritura, crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. La primera cosa que Dios hizo cuando llegó a administrar la tierra y al encontrarla vacía, desordenada y en tinieblas, fue traer la luz a la existencia. Y cuando vino la luz, las tinieblas se disiparon. La segunda cosa que Dios hizo fue colocar todo en orden. Empezó a ordenar la naturaleza. La siguiente cosa que el Señor hizo es, empezó a llenar la tierra de vida, de seres vivientes. No lo hizo todo en un tris, fue un proceso. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, pareciera que una cosa es sobre otra, pero el apóstol Pedro nos enseña que un día de Dios son 1000 años para el hombre. Y cuando Dios hizo las cosas en el primer, en el segundo, en el tercer y así sucesivamente días, Dios estaba usando en cada día 1000 años para nosotros. Entonces, nosotros miramos que Dios ama el orden y Dios es un Dios de orden. Entonces, hemos visto por la gracia del Señor la necesidad de hablar acerca de la escuela dominical. Todos nosotros sabemos que la cabeza de la iglesia es el pastor, es el responsable delante de Dios por la grey que él cuida. Todos sabemos que el auxiliar del pastor o el pastor asociado es el que oficia todas las funciones del pastor en la ausencia de éste. Ahí miramos los confiables o los llamados síndicos, los que cuidan la iglesia, los que se preocupan que no tenga deudas, los que se preocupan que todo esté debidamente administrado. De allí vienen los diáconos, que son los asistentes personales del pastor, los que asisten al pastor en todas sus diligencias y los que cuidan junto con él la salud del pueblo.
De ahí miramos al tesorero, al que guarda el tesoro de la iglesia. La iglesia debe de tener su tesoro. La iglesia debe de tener sus ahorros. Después viene el superintendente de la escuela dominical. Hace algunos cientos de años en Inglaterra, en los tiempos de crisis, de miseria, se observaba que la plebe no tenía la posibilidad de enviar a sus hijos a la escuela, y esto significaba que ellos no sepan leer, mucho menos escribir. Y la explotación infantil era el pan de cada día. Los niños a temprana edad trabajaban y se hacían viejos trabajando, explotados, dicho está, sin saber leer, mucho menos escribir. Hubo un hombre, un periodista cristiano, que se interesó por el dolor de estos niños y formó un movimiento que obligó a las autoridades a al menos otorgarle a esta gente un día de descanso, y ese día era el domingo. La tarea de este hombre bondadoso era enseñarle a estos niños, a estos jóvenes, aún a los adultos, a leer y a escribir. Esto no era solo una obra social. Esto tenía un objetivo, tenía un motivo, tenía una razón de ser. La razón de ser era que estos niños aprendan a leer y a escribir. Pero no solo eso, era que aprendan a leer y a escribir con la intención de que Él un día les pueda enseñar las verdades de la Biblia. Así nació la escuela dominical. En 10 o 15 años, esto se había convertido prácticamente en la razón de ser de todas las iglesias. Casi todas las iglesias, las órdenes religiosas empezaron a implementar la escuela dominical, que tenía como fin o como objetivo principal dar a conocer las verdades de la Biblia. Por eso es escuela bíblica, para enseñar las verdades de la Biblia. En esta mañana, por unos 30 o 35 minutos más, voy a hablar acerca de la escuela dominical. Pudiera yo empezar a hablar acerca de esto formulando una pregunta. ¿Por qué es que necesitamos una escuela dominical? Hoy en día, 2020, la mayoría de las iglesias en el mundo, iglesias ordenadas y establecidas, tienen este oficio operando, la escuela dominical. La gran mayoría de las iglesias permite que este oficio opere, pero más por costumbre, porque es algo que ha venido operando ya más de 200 años. Es algo que no se puede quitar. Pero al no tener un objetivo, al no tener una meta, entonces desperdiciamos nosotros los beneficios que puede brindar a la iglesia y a sus miembros la escuela dominical. La mayoría realizan la escuela dominical por costumbre o por hábito. No hay un propósito conocido ahora en lo que significa la escuela dominical. La meta y el objetivo se ha perdido. La mayoría permite que la escuela dominical se desarrolle porque así tiene que ser. Si nosotros le damos importancia a este oficio, porque es un oficio, un llamamiento, un ministerio, una extensión del ministerio pastoral, si nosotros permitimos
que este oficio se desarrolle, pero no por costumbre, no por hábito, sino con un objetivo claro, pensando en darle un beneficio a la congregación, esto puede ser de mucha ayuda para la vida espiritual de los creyentes y para tranquilidad del pastor. Si usamos la escuela dominical de la manera correcta, esta puede ser muy útil, puede ser de alto provecho si opera de la manera correcta. La manera correcta para que una escuela dominical opere es tener un objetivo claro. ¿Qué es lo que queremos para la gente? Esa sería la pregunta que nosotros debemos de formularnos. Todos nosotros congregamos en una iglesia mixta, es decir, en una iglesia compuesta por niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Naturalmente, es mucho pedir para nuestros niños que nos presten atención en el servicio principal. Entonces, lo ideal de una escuela dominical es que esta se separe por edades, es decir, niños, adolescentes con jovencitos, mayores y ancianos. Así nosotros podemos, por la gracia del Señor y con su dirección, ofrecerle a la gente la enseñanza que ellos están precisando de acuerdo al momento que ellos están viviendo. La escuela dominical viene a ser un espacio donde simplemente se le brinda al creyente un estudio bíblico. Esto se desarrolla a través de un programa. Para que exista un programa, hay un antes y hay un después. Cualquier cosa que nosotros hagamos en esta vida tiene que ser pensada con anticipación. Cualquier cosa que usted quiera hacer o que se quiera hacer en la iglesia del Señor no tiene que ser a la aventura, no tiene que ser a la suerte, tiene que ser parte de un programa, parte de un plan. Todos nosotros debemos de tener el plan de nuestra vida. Usted, joven, tiene que pensar qué es lo que usted quiere ser en el futuro. Hágase esa pregunta. Y cuando usted sepa qué es lo que quiere ser, entonces ahora pregúntese, ¿qué es lo que debo de hacer para ser lo que quiero ser? Naturalmente, para usted llegar a la meta, usted tiene que diseñar un plan para su vida. En las cosas del Señor no es diferente. Cuando uno sale, por ejemplo, al campo misionero, uno no sale a la aventura. Hay un plan establecido con anticipación, una guía para el caminante. Hay una agenda a desarrollar. Claro está que a veces Dios se impone a nuestros planes, como por ejemplo la experiencia que nos ha tocado vivir. Nosotros pensábamos estar en México solo 2 semanas, pero a Dios le plació que sean 64 días. Amén, hermanos preciosos. Entonces, la escuela dominical es un espacio donde simplemente se enseña la Biblia. Y esto a través de un programa anticipadamente diseñado. La escuela dominical provee a la iglesia clases bíblicas, estudios referentes a la palabra del Señor, claro está, al mensaje de la obra. Para tener mayor éxito o para darle mayor beneficio a los estudiantes, se debe de separar de acuerdo a la edad y algunas veces de acuerdo al sexo. En sus principios, la escuela dominical
tenía este propósito, que era enseñar la palabra del Señor a los niños abandonados. Y era, como dije en un comienzo, enseñarles a leer y a escribir, con el propósito de más adelante poder brindarles a ellos las verdades de la Biblia. Naturalmente los tiempos han cambiado. Ya no estamos 300 años atrás, ahora estamos en el año 2020. Hay muchas cosas que han cambiado y esto significa que nosotros también debemos de cambiar. No en nuestra esencia, no en nuestros principios fundamentales, no en la bendita palabra del Señor, sino en los tiempos que nos ha tocado vivir. Yo era joven en la década de los 80. Por los años 80, 83, 85, yo era un joven. Naturalmente, como joven, yo tenía que luchar contra las dificultades que se me presentaban. Las influencias, la moda, la música, el despertar sexual y muchas otras cosas más. Si bien es cierto, en mis tiempos no era fácil ser un joven. Pero si yo quisiera comparar los tiempos, naturalmente me doy cuenta que hoy, 2020, es más difícil ser un joven. Es más difícil que lo que era para mí. Leí, además nos van a decir que nuestros hijos son probados o tentados 30 o 40 veces más de lo que éramos nosotros. Esto quiere decir que la prueba que usted pasaba y la prueba que yo pasaba ha sido elevada a la potencia, ha sido magnificada. Por esta razón, nosotros no podemos quedarnos en el pasado. Tenemos que caminar conforme la luz aumenta. Tenemos que caminar conforme al tiempo que nos ha tocado vivir, recalco, sin que esto quiera decir que abandonemos los principios de la Biblia. A través de la escuela dominical, nosotros podemos brindarle a nuestros niños la identidad bíblica. Cuando nosotros vamos a la escuela, ¿qué es lo primero que se nos enseña? Naturalmente, las 5 vocales. Naturalmente, el arte de aprender a escribir. Pero cuando entramos a primer grado de primaria, ¿qué es lo que nos enseñan? Naturalmente, nos enseñan todo lo relacionado a los héroes de la patria. ¿Por qué es que reciben nuestros niños esa enseñanza? ¿O por qué es la enseñanza que yo y nosotros recibimos? Si usted me pregunta cuáles son los héroes de nuestra patria, los próceres de nuestra independencia, naturalmente yo puedo repetírsela sin ningún problema. Y si usted me preguntara cuándo aprendí eso, yo tendría que retroceder 45 años atrás y le diría, a los 5 años, cuando entré a primero de primaria. La currícula escolar que se le enseña o se desarrolla con los niños no es una currícula escolar a la aventura. Tiene un propósito y un objetivo. El propósito y el objetivo es establecer en la mente del niño principios fundamentales. Primero le enseñan quién es. Él es peruano. Él vive en un país llamado Perú. ¿Cómo se formó este país? ¿Cómo es que consiguió su independencia? ¿Quiénes tuvieron que pagar para que este país goce de la independencia y las libertades que ahora tiene? Naturalmente, se les enseña a nuestros niños la identidad y un estudio detallado de nuestros héroes, nuestros próceres. Amén, amados hermanos. Muy bien, ¿qué le podemos brindar nosotros a nuestros niños en la escuela dominical?
naturalmente, algunas historias bíblicas. Nosotros tenemos héroes, así como nuestros países tienen héroes. Por ejemplo, estuve y escuché varias veces el nombre de algunos héroes, de algunos próceres de la independencia, de algunos mártires que ofrendaron su vida para que hoy el pueblo mexicano disfrute la libertad que tiene. Nosotros no hemos sido ajenos. Nuestro país amado, al cual llamamos Perú, estuvo por cientos de años bajo la opresión y la tiranía española. A alguien le costó nuestra libertad, a alguien le costó nuestra independencia. Si ahora nosotros tenemos el privilegio de leer la Biblia, si ahora nosotros tenemos el privilegio de predicar lo que creemos, si ahora nosotros tenemos la libertad de credo, es algo por la que alguien tuvo que pagar muchas veces con su propia vida. Así como los países tienen héroes, nosotros también tenemos los héroes de la fe. Por ejemplo, el apóstol Pablo empieza a nombrar en la carta a los hebreos el nombre de alguno de los héroes de la fe. Pero ese fue el apóstol Pablo, y esos héroes de la fe no han dejado de serlo. Pero la historia no se dejó de escribir con San Pablo, la historia se fue enriqueciendo. Y hubieron otros hombres y mujeres que empezaron a escribir la historia del cristianismo. Y estos son nuestros héroes de la fe. Por eso es que tiene que ser algo natural para nuestros niños saber quién fue Pablo, quién fue Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, quién es el hermano Branham. Hace algunos años escuché que una de las tareas que un hombre de Dios le daba a sus hijos era leerse la revelación de Jesucristo. Pudiera esto parecernos abrumador, porque aún para nosotros es difícil leer este tomo. Y pudiéramos preguntarnos cuán más difícil será para nuestros jóvenes. Pero como dijimos al comienzo, o hemos ido repitiendo en estos días, dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Naturalmente, si un padre, si una madre no lee, no puede esperar que sus hijos lean. Naturalmente, si un padre, una madre no escucha una cinta, no puede esperar que sus hijos la escuchen. Naturalmente, si un padre no asiste a la iglesia, no puede esperar que sus hijos asistan, porque ese ejemplo no solamente se da con palabras, sino también con acciones. Entonces, en nuestros tiempos modernos, nosotros ya no tenemos la necesidad de enseñar a nuestros niños a leer y a escribir. Para eso mandamos a nuestros hijos a la escuela. Entonces ahora la escuela dominical ha cambiado. Tenemos objetivos. Tenemos que plantearnos objetivos de acuerdo a nuestra necesidad. No hay dos iglesias iguales. Aunque creemos el mismo mensaje, aunque creemos la misma Biblia, no hay dos iglesias iguales, como no hay dos personas iguales. Cada iglesia es singular y cada iglesia tiene sus propias necesidades. A través de la escuela dominical, a través de la enseñanza que se le puede dar a los miembros en sus diferentes áreas, podemos transmitir enseñanzas de acuerdo a necesidades exactas. ¿Qué es lo que necesitan nuestros niños? ¿Qué es lo que necesitan nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que necesitan los adultos y qué necesitan los adultos mayores? Cada uno tiene una experiencia diferente. Naturalmente, niño quiere niño,
joven, anciano quiere anciano. Por eso es que se separa por áreas. Tuve el privilegio de que se me dé la oportunidad de desempeñar el oficio de superintendente de la escuela dominical. En este oficio se me dio la tarea de establecer clases en diferentes áreas. Tuve el privilegio de presidir la escuela dominical. Claro está, debajo del pastor. Ningún programa debería desarrollarse a menos que sea aprobado anticipadamente por el pastor. Parte del orden que nosotros debemos de aprender es que como un cuerpo hay una cabeza. Este es un error muy grave. Este error se observa en los hogares y se observa en las asambleas locales, que le cuesta al creyente entender lo que significa ser cabeza. Ser cabeza es una grande responsabilidad. Naturalmente los pensamientos salen de la cabeza. Entonces el hermano Branham nos enseña que ningún programa se puede desarrollar a menos que sea aprobado por el pastor. Todas las ideas no deben necesariamente de nacer del pastor, porque por más que él sea pastor, he aprendido que 4 ojos son mejor que 2, 3 cabezas piensan mejor que una. Entonces se le lleva al pastor algunos programas que se creen puedan traer beneficio a la congregación. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Lo medita, lo estudia y lo trae a Dios en oración para saber si necesariamente o si realmente esto le traerá a la iglesia un beneficio. Los oficios que operan en la iglesia deben de traer beneficio a la congregación. Para eso hay un filtro y el filtro viene a ser el pastor. Por ejemplo, en un hogar, ¿quién es el filtro? Yo sé que la respuesta es fácil, pero traerlo a la vida misma se hace muy difícil. Es natural que alguien responda, el filtro es el papá. Y en ausencia del papá, ¿quién es el filtro? La mamá. El filtro de la iglesia es el pastor, y en ausencia del pastor es el asociado o el pastor auxiliar. Todos sabemos eso, pero en la práctica se hace difícil. Amén, hermanos preciosos. Muy bien. ¿Qué es lo que queremos para nuestros niños? Lo que queremos es fundamentarlos. Lo que queremos es colocar para ellos un fundamento, porque en nuestra fe debe de tener un fundamento. Hay un himno precioso intitulado Aquel varón que vio Daniel fue la espalda que vio Moisés. Yo estaba convencido que esta alabanza había sido compuesta por un anciano o una anciana rendida al Señor. Casi me caí de espaldas cuando me enteré que lo había escrito una jovencita. Cuando nosotros meditamos las palabras de este canto, encontramos en ella diversos misterios. Está hablando de la deidad, de la suprema deidad, está hablando de Apocalipsis, está hablando cosas muy misteriosas. Y la pregunta es, ¿dónde aprendió esta niña estas cosas tan profundas? La respuesta es la escuela dominical. Cuando nosotros pensamos en nuestros jóvenes, debemos de saber que ellos, por la edad que están viviendo, lidian con muchos problemas propios de su edad.
Naturalmente, en la mente de ellos se cree que son incomprendidos y que nadie los entiende. Claro está que comprendemos a nuestros jóvenes y los entendemos. Lo que sucede es que muchas veces ellos no lo hacen o nosotros nos olvidamos cuando éramos jóvenes. Entonces ellos por naturaleza se sienten incomprendidos, sienten una atracción por lo prohibido, una atracción por la música, una atracción por las amistades de la calle, una atracción ahora por la tecnología, una atracción por las tendencias, las modas. Una de las cosas que me han impresionado en los diversos viajes misioneros que el Señor me ha permitido realizar era comprobar que en algunos países ser homosexual es una moda, ser lesbiana es una moda. Observo, pero no con sorpresa, que eso ya está llegando a nuestro país. Estamos muy atrasados en referencia a otros países. Entonces, en 8 o 10 años era una moda ser homosexual. Era una moda ser marihuano o cocainómano. Era una moda ser soez. Ahora eso está llegando a nuestros países. Y eso es con lo que nuestros jóvenes tienen que lidiar cada día. Entonces, ellos se sienten incomprendidos por nosotros. Se sienten atraídos por la música. Se sienten atraídos por la tendencia, por la moda. Se sienten sorprendidos por el despertar sexual. ¿Qué es lo que debemos nosotros enseñarles a ellos en la escuela dominical? Naturalmente, enseñanzas bíblicas y del mensaje acordes con el tiempo que ellos están viviendo. Si a los jóvenes nosotros quisiéramos, por ejemplo, si quisiéramos enseñarles nuevamente los primeros rudimentos que ellos ya deberían de saber, nosotros no estaríamos aprovechando las bondades de una escuela dominical. Por ejemplo, al estar más de 2 meses sin congregar, ¿cómo están nuestros jóvenes? ¿Qué están pensando ellos? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué está generando en ellos el encerramiento? Naturalmente, estrés. Porque el hombre no nació para vivir enclaustrado, el hombre nació para vivir. Pero este enclaustramiento va a traer algunos efectos. ¿Y cuál será nuestro actuar referente a esto? ¿O será que nuestro papel solo termina en el púlpito? Más allá que el púlpito. Claro que sí. Por eso es que como una iglesia local debemos de estar trabajando para que estos oficios no cesen en sus funciones, sino sigan trabajando. Asistente del pastor. Toda iglesia debe de tener asistentes para el pastor o confianza, que estén estrechamente ligados a él, que estén dispuestos y predispuestos en lo que se necesite o en lo que se les pida. Claro está, buscando siempre el beneficio de la iglesia local, teniendo en cuenta que si una iglesia local está feliz, esto va a traer felicidad al cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es su iglesia universal. Para que la escuela dominical funcione, para que pueda cumplir sus objetivos, se necesita planeamiento, se necesita reuniones continuas, se necesita evaluación. Necesitamos estar trabajando y para trabajar
fortalecer la comunicación. ¿Qué obtenemos a través de la comunicación? Información. Damos y recibimos información. El área de los jóvenes es una de las áreas a las que le debemos dar más atención. Porque como dije al comienzo, si hubiera un mañana, ellos son el mañana. Lamentablemente, atendido. Y los hemos desatendido porque casi siempre estamos pensando en nosotros mismos. Nos cuesta pensar en los demás. Siempre estamos buscando nuestra propia felicidad. Nos cuesta pensar en la felicidad de otro. Entonces, para que una iglesia camine, se necesita de un pastor, pero se necesita además de 6 oficios que estén acompañando al pastor. Si Dios así nos ayuda, vamos a darnos la tarea de estudiar referente a estos 7 oficios. Yo sé que muchos ya conocen acerca de esto, pero no está de más. Nuestro amado hermano Branham diciembre del año 1963 predicó el sermón El orden de la iglesia. Aquí el hermano Branham pone en orden la iglesia, pone en orden la adoración, pone en orden los cantos, pone en orden los horarios del servicio, pone los oficios. O sea, en estos libros nosotros tenemos todo lo que necesitamos para establecer una iglesia. No es correcto vivir siempre de una manera informal. Todos debemos aspirar. Todos debemos aspirar a trabajar en la conducta y en el orden de la iglesia. Y para que una iglesia crezca saludable, se necesita que esos 7 oficios estén trabajando de la mano. Dios me ha dado el privilegio de desarrollarme en 2 campos, de desarrollarme en el plano local y de desarrollarme en el plano misionero. Claro está, esto no hubiera sido posible si no hubieran en la congregación hombres de confianza, hombres con la capacidad dada por Dios de sacar adelante todos los programas que estén buscando el beneficio de la congregación. Todo este desarrollo, todo este caminar no es al azar, sino que detrás hubo un planeamiento, largas o cortas reuniones, pero hubo un planeamiento. Para que un hogar camine, se necesita planificar y se necesita conversar. Para que una iglesia camine, se necesita planificar y se necesita conversar. Entonces, ¿qué es lo que nuestros adultos reciben como beneficio de ser estudiantes de una escuela dominical? Reciben enseñanzas bíblicas, enseñanzas del mensaje, soporte escritural para nuestros jóvenes, orientación vocacional para nuestros hijos. Para esto debemos de tener maestros y maestras seleccionadas con anticipación. El maestro de la escuela dominical no necesariamente tiene que ser presencial, porque aprendí a través de nuestro precioso hermano Pablo G. García, aprendí que un misionero puede oficiar
puede desarrollar un oficio en la iglesia local. Por ejemplo, usted puede ser un evangelista, puede ser un apóstol, puede ser un profeta, que es un predicador, puede ser un maestro, pero cuando regresa a su iglesia hogar, usted allí es un miembro. Y al ser un miembro, usted tiene el derecho de elegir y de ser elegido. Y en usted puede recaer la elección de ser un síndico, un diácono, un tesorero, un superintendente de la escuela dominical. Entonces, al saber esto, me doy cuenta que no debe de ser simplemente presencial. Qué bueno es que siempre esté presente, pero a veces no puede ser. Entonces, ¿cómo desarrolla su trabajo? A través de la comunicación. Amén, hermanos preciosos. Entonces, la escuela dominical está orientada a traer beneficio a las diferentes secciones: niños, jóvenes, adultos y ancianos. No es fácil ser un anciano. Un anciano se enfrenta a muchas preguntas y casi siempre no está preparado para envejecer. Casi siempre no está preparado para caminar despacio. Entonces ellos también necesitan un acompañamiento. Ellos también necesitan recibir orientación, enseñanzas, palabra, mensaje, de acuerdo al momento que ellos están viviendo. El apóstol Pablo dijo: niño fui y ahora he envejecido. O sea, cuando era niño, como niño, pero ahora ya no pienso como niño, porque esa es la vida. La vida son diferentes fases y la escuela dominical tiene como fin dar ayuda a la iglesia en sus diferentes áreas. Que Dios nos mande maestros de la escuela dominical. Que Dios nos mande maestras de la escuela dominical. Jovencitas o madres con la vocación de dar, porque ser un maestro es una vocación. Un maestro casi siempre da, casi nunca recibe, pero allí está el beneficio, porque más vale dar que recibir. Nunca debemos olvidar que la escuela dominical es la extensión del ministerio pastoral. Hay un dicho que dice: usted no puede preparar caldo de cabeza con dos cabezas porque no entran en la olla. Sin importar el oficio que usted desempeña, debe de entender que en un cuerpo solo existe una cabeza. Y la escuela dominical es la extensión del ministerio pastoral. Entonces necesitamos que el Señor nos ayude para brindar a través de la escuela dominical enseñanzas especiales de acuerdo a las necesidades particulares en cada área. Debemos de prepararnos para adaptarnos y modificar en ocasiones la enseñanza de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. No estamos viviendo en la edad de piedra. No estamos viviendo en la edad de piedra. No estamos en los tiempos de la carreta. Estamos en los tiempos de la tecnología, tiempos del WhatsApp, del Facebook. Estamos en los tiempos de la computadora. No vamos a cambiar en la esencia. Esto tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo con nuestra propia vida. Pero tenemos que cambiar en nuestra manera de lidiar con nuestros jóvenes. Tenemos que inventar. Tenemos que idear maneras de captar su atención. Tenemos que pedirles al Señor que nos ayude a mostrarle a nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos y nuestros ancianos que la palabra del Señor no es algo pasado de moda, sino que es algo actual. Es algo actual, es algo necesario y es algo fundamental. Vivir en esta tierra
Es muy difícil. Aún para nosotros. Para usted, hermanos Cabarrós, y para mí es dificultoso. Ahora imaginemos cuán dificultoso será para el hombre caminar sin Dios. Si para alguien que dice que camina con Dios es dificultoso, imaginemos cuán difícil es para el que camina sin Dios. Por eso es que todos nosotros necesitamos de Dios, necesitamos que nuestros hombres se rindan, necesitamos mujeres de oración que estén respaldando la obra, que estén respaldando al ministerio, que estén respaldando a los misioneros. Necesitamos que nuestros padres en la iglesia hagan su trabajo, que no le dejen todo el trabajo a la superintendencia de la escuela dominical. Por eso es que la superintendencia de la escuela dominical, preocupándose por sus niños, para ellos algunos programas, algunos cuestionarios, algunos exámenes. La escuela dominical no está de brazos cruzados, está tratando de ayudar al ministerio al preocuparse por los más vulnerables de la iglesia, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos. Entonces, que Dios nos ayude. Espero que lo que en esta mañana he compartido con ustedes pueda ser de provecho y de beneficio. La escuela dominical debe de tener un objetivo, y es ayudar en sus diferentes áreas con enseñanzas de la palabra del Señor. Acompáñenme, por favor, con esta oración. Bondadoso Padre Celestial, en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, yo te ruego y te suplico, por favor, Señor, que en un acto de misericordia me ayudes. Ayúdanos, Señor. No es difícil para mí aceptar esta encomienda tuya, o no es fácil para mí aceptar esta encomienda de dirigirme a tus hijos, Señor. Ellos son un pueblo especial. Ayúdame, ten misericordia de mí. Permite, Señor, que todo lo que hablemos por tu dirección dé beneficio a nuestros hermanos, a los hogares, pueda traer beneficio, Señor, a quien lo escuche, pero más pueda traernos beneficio a nosotros mismos, porque esto nos lleva, Señor, a rendirnos totalmente a ti. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, yo te lo pido. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Si el Señor lo permite, nos estaremos viendo a las 7 de la noche. Shalom.